Bendiciones, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que la estés pasando bien, disfrutando en familia este tiempo de coinonía, este tiempo de comunión con el cuerpo y sobre todo las cosas de crecimiento, ¿sí? Sabes que cada vez que nos exponemos a la palabra del Señor, el Espíritu de Dios va obrando en nosotros y vamos creciendo en la fe, ¿sí? Y hoy te quiero compartir una palabra que la verdad que impactó mucho mi corazón desde que la descubrí, digamos, desde que se me reveló, ¿no? Era mucho más joven que ahora, sí. Y ¿sabés por qué? Porque me di cuenta de lo que Dios hacía con aquellos que se atrevían a vivir con Él, ¿no? Acordate que en la antigüedad los hombres que eran llamados por Dios lo conocían a través de los hechos, por eso caminaban con Dios, ¿sí? Y hasta su muerte caminaban con Dios. Ellos podían dar testimonio de que habían caminado con el Dios Todopoderoso, aquel que lo había llamado, ¿no? Y te quiero compartir en Segunda de Reyes, capítulo 13, el verso 20 y 21, dice: Eliseo murió y lo sepultaron. Ese mismo año, unas bandas de bandoleros moabitas incursionaron en el país y sucedió que mientras se enterraba un cadáver, de pronto apareció una banda de esos bandoleros. Entonces los enterradores dejaron caer el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y en cuanto el cadáver tocó los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. Oh, mira, de verdad me dejó pensando, ¿no? Y impactó mi vida, ¿no? Porque la verdad que Eliseo fue traspasado hasta los huesos, che. ¿Eh? Por ese poder de Dios, por el Espíritu de Dios que él había recibido para hacer la tarea que el Señor lo había mandado hacer, ¿no? De verdad que si leemos cómo le fue a Eliseo en su ministerio, él sufrió bastantes afrentas por causa del servicio, por supuesto, pero también se gozó mucho de ver los milagros que Dios hacía por su mano, porque Dios lo utilizaba mucho, para eso lo había llamado. Entonces, por eso Dios lo respaldaba con milagros, ¿sí? La verdad, podemos decir de Eliseo, cumplió su ministerio. Dejó una estela, un camino marcado para aquellas generaciones que lo acompañaban, porque él también era acompañado por otros más jóvenes que servían a Dios y que también eran profetas como él, ¿no? Ahora, fíjate que qué curioso que aún pasado el tiempo, porque dice la Biblia en aquel año, es decir, no dice cuándo, si al otro día que lo enterraron, o un mes, o 6 meses, o el año, pero sí durante ese año que él ya había muerto y había sido enterrado, parece ser, che, que hasta los huesos guardaron el testimonio de haber operado en el poder de Dios, ¿no? Tal es así que este hombre que tenía que ser sepultado, se levantó, che, de la tumba porque tocó los huesos de Eliseo. ¿Cómo andan nuestros huesitos por ahí? Ahora nosotros somos llamados a caminar en Dios. No con, sino en. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros es esa vida de Dios. Acordate que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. Y si bien es cierto que funcionan de distintas maneras por causa de haber hecho la redención para el hombre y por causa de que Cristo se encarnó para poder hacer esta obra maravillosa de redención, tenemos que entender, ¿sí? Que cuando nosotros vivimos en Cristo, estamos completamente en Dios, llenos
del poder del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pablo, por medio del Espíritu de Dios, habla a sus contemporáneos también, a la gente que vivía con él, pero esta palabra llega hasta nosotros también, ¿sí? Por este mismo Espíritu que nos habita, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:5. Pablo le hablaba a este siervo de Dios que servía a Dios con él. Era un poco más joven, pero servía a Dios con él. Dice, pero tú sé sobrio, le decía a su discípulo, en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le estaba diciendo, no te distraigas, Timoteo, no abandones la empresa celestial, mide tus acciones, fíjate, no te desbordes, comportate como un hombre maduro en la fe. ¡Wow! Así nos dice la palabra hoy, ¿sí? No importa cuánto tiempo tengas de cristiano, si hace mucho que conoces al Señor o hace poco, no interesa, naciste de Cristo, tenés la vida de Dios, esto es para nosotros, ¿sí? Así que podríamos decir hoy como Pablo, cumple tu ministerio, ¿sí? Colosenses 4:17, Pablo hablándole a uno de sus colaboradores que no estaba con él en ese momento, estaba en otro lugar, en otra iglesia local, pero escribía a los colosenses y le decía que ahí adentro de esa iglesia había una persona que él le quería decir algo. Díganle a Arquipo. Arquipo se ve que era un creyente fiel de esa congregación, que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Porque el llamado viene de Dios, mi hermano. Tal vez, ¿sí? En la iglesia donde estás insertado por el poder de Dios, en el cuerpo de Cristo de la iglesia local, allí te estás desarrollando, creciendo, ¿sí? Pero muchas veces los siervos de Dios tal vez te tienen que animar un poco, darte un empujoncito por ahí, ¿no? Y decirte algo como Pablo le mandó a decir a Arquipo, no dejes de cumplir con el ministerio, porque la verdad es que el llamado lo hace el Señor. Y la gracia que se nos dio para servir viene de Dios, mi hermano, no viene de ningún hombre. Vos no estás sirviendo a Dios en el área que estás sirviendo solamente porque a alguien se le ocurrió. Es que la verdad, el Señor nos ubica donde nos necesita, ¿sí? Así que, mi hermano, no descuides lo que se te dio para hacer. Fíjate para qué fuiste llamado y cumplilo. Porque está todo bien que seamos llamados. A veces decimos, gracias Señor porque me llamaste. Ay, qué bueno que me amás y me diste esta gracia especial para trabajar. Pero después, a lo mejor, nos falta la otra parte. Es decir, cumplir con lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Y esto, mi hermano, se hace más allá de las dificultades o las alegrías. Porque a veces la verdad es que disfrutamos algunas victorias que el Señor nos da en el servicio y la verdad nos distraen más esas victorias, esas alegrías que todas las barreras que se nos ponen enfrente. A veces cuando nos sentimos un poquito como avasallados, impedidos, por ahí retomamos fuerza y seguimos igual, pero cuando ya logramos algo, decimos, el Señor me mandó a hacer esto, lo hice, gloria a Dios, qué bueno, y ¡tac! Nos estancamos. Pero, ojo, cuidadito, sé funcional, mi hermano, a tu llamado. Aunque la tarea no te parezca tan fácil, porque a veces el Señor nos llama a hacer cosas que a nosotros no nos parece nada fácil. Y bienvenido sea ese sentimiento de impotencia
ante ciertas cosas, porque entonces vamos a aprender a depender de aquel que nos llamó, ¿sí? Porque para eso el Señor nos ha llamado, para representarlo a Él, para hacer su obra. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy temprano en la vida de la iglesia, los apóstoles comprendieron que no debían distraerse con tareas que los podían hacer otros miembros de la iglesia, a fin de que ellos pudieran cumplir la tarea que a ellos se les había asignado. Porque acordate que a ellos se les encomendó enseñar la palabra y no debían distraerse con ninguna otras cosas. Lo que pasa es que allí entraron entonces colaboradores, ¿no? Entraron en escena los diáconos de la iglesia, los servidores de la casa, personas preparadas para la tarea, nada más ni nada menos que para atender las necesidades sociales de la comunidad de fe, hombres preparados por Dios. Mira lo que dice la Biblia de su preparación. Hechos capítulo 6, verso 1 al 3, dice: en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaron de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. ¡Fa! Mi hermano, mira lo que se le pide a los servidores, a los diáconos. ¡Wow! A los que tenían que hacer obra social, repartir alimentos. ¿Qué se nos pedirá a nosotros si tenemos que, por ejemplo, no sé, limpiar la iglesia o hacer alguna otra tarea para que los demás puedan predicar si tienen que hacerlo, ¿no? Pregunto. Sí, querido, hasta los huesos tenemos que tener el poder de Dios en nosotros. Igual que Eliseo, así para servir a Dios. Mirá vos cómo Dios prepara, y cuando los hombres dones, encargados de obras, buscan colaboradores, mi hermano, deberían encontrarnos así, con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para la tarea gloriosa de atender al cuerpo de Cristo o a la comunidad. Con razón se nos insiste que no abandonemos nuestra responsabilidad. Eliseo predicó sin palabras, ya estaba muerto y enterrado, ¿no? Pero sus huesos todavía estaban impregnados del poder de Dios. Terminó sus días, mi hermano, sirviendo al Señor. ¿Cómo queremos nosotros terminar nuestros días? ¿Te pensaste alguna vez sirviendo a Dios hasta el último aliento, hasta el último respiro? ¿Te pensaste alguna vez? Si no lo hiciste, empezá a pensarlo, mi hermano, porque esto no es tarea fácil. La verdad que se nos dio una empresa que no la podemos llevar adelante solos, pero sí en el poder de su Espíritu Santo, ¿no? Así que hoy nosotros portamos la vida de Cristo. Así que, wow, qué gloriosa decisión que tomó el Señor. Venir a hacer su casa, su morada, acá, en nuestro interior. Acá adentro, nosotros somos su casa. Así que démonos cuenta, mi hermano, ¿para qué
nos llamó el Señor. Y crezcamos para dar la medida de Cristo en esa tarea que tenemos que hacer. Este Cristo que tiene que ser revelado a las personas que te acompañan, a las personas que están con nosotros todo el tiempo y que todavía no lo conocen. Timoteo, Arquipo y los apóstoles tenían trabajos específicos. Necesitaron ser afirmados en la tarea, alentados a seguir adelante y también organizarse para hacerlo. Mi hermano, si hoy estamos necesitando esta palabra, tomémosla para nosotros. Una palabra que nos renueva, mi hermano, y sigamos adelante, hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Nuestras generaciones tienen que saber, mi hermano, que no vamos a aflojar, por nada vamos a aflojar, sino que vamos a cumplir lo que el Señor nos ha dado para hacer, porque para eso tenemos nueva vida. No tenemos nueva vida para seguir haciendo cosas naturales. Tenemos nueva vida para expresar la vida de Cristo y para que otros lo conozcan y tengan esta vida gloriosa que nosotros tenemos, ¿sí? Así que la tarea es ardua, la tarea es difícil, la tarea nos confronta, mi hermano, porque no podemos abandonar porque tenemos un problema o porque estamos desanimados, ¿sí? Así que, mi hermano, oremos juntos. ¿Qué te parece en esta hora? ¿Sí? ¿Para qué? Para no aflojar en nuestro llamado. Para eso vamos a orar. Por ninguna causa tenemos que aflojar. Ni cuestiones personales, ni excusas externas. Mi hermano, nada. Porque ¿sabe qué? Hay generaciones que nos acompañan y hay generaciones que están a nuestro lado y que lo tienen que conocer al Señor. ¿Y cómo lo van a conocer si nosotros que fuimos llamados, que portamos su vida y que tenemos un propósito en el Señor, aflojamos en la tarea? Me parece que no es un buen mensaje, ¿verdad? Pero sí podemos estar fortalecidos, comprometidos, organizados para poder servir a nuestro Dios, ¿sí? Oremos en esta noche. Gracias, mi Padre Celestial, gracias. Gracias por habernos llamado, gracias. Gracias, Señor, porque hubo hombres en la antigüedad que dejaron testimonio de tu gran amor, poder, de tu gran pasión por aquellos que todavía necesitan conocerte. Y hoy, Señor, en esta etapa, en esta generación que nos movemos, Señor, yo sé que has puesto en nosotros esa misma pasión por aquellos que no te conocen. Por lo tanto, te pedimos ser fortalecidos en el nombre de Jesús en esta hora. Recibimos renovación, Señor, para seguir adelante, para poder expresarte en la tarea que nos diste para hacer, para poder, Dios mío, desarrollar esta tarea que va a ser visible para los demás, pero para nosotros va a ser realmente una alegría, un contentamiento, un gozo de saber, Dios mío, que la verdad solo no podemos, que necesitamos de ti, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para que lo poco que nosotros hagamos, Señor, en tus manos se multiplique, se haga visible, que otros, Señor, puedan conocerte, que otros puedan recibir tu palabra, que otros puedan recibir una ayuda, que otros puedan, Señor, verte operando en esta tierra, en tu cuerpo glorioso, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por estar insertados en este cuerpo glorioso que es el tuyo. Gracias por tu vida, Señor, que nos habita. Y muchas gracias por la tarea que nos diste para hacer. Porque aunque a veces, Señor, se nos hace difícil hacer todo lo que nos pedís, porque
Obvio, vos sos un Dios grande, poderoso, y tus tareas, Señor, no son como las nuestras, pero sí agradecidísimos de saber que cuando nos animamos, nos atrevemos, confiamos y seguimos caminando con vos, vos haces todo lo que a nosotros nos falta. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios querido. Muchas gracias. Bendigo a mis hermanos, mis hermanas, que quizás están aflojando un poquito en la tarea. En el nombre de Jesús, que se levanten en esta hora y que puedan ver, Señor, tu gloria para reflejarla. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Señor te bendiga.